Yo estimo que David les adelantó que por unos domingos él no va a estar y vamos a estar reemplazándolo con humildad y con responsabilidad, intentando poder estar a la altura de las circunstancias. Sé que David da unas clases muy buenas, muy útiles y vamos a intentar estar a la altura. Gracias por este tiempo. Mi idea, como les he transmitido cuando he tenido la posibilidad de compartir este tiempo, no es solamente que podamos o aprender o recordar conceptos, sino que lo que podamos entender y leer lleve a nuestra vida, a nuestro corazón, algo práctico, algo que nos movilice. Y ese es el desafío en esta mañana. Como siempre, libertad para opinar, para levantar la mano, para hablar, así podemos hacerlo más enriquecedor, ¿sí? Vamos a orar, vamos a encomendar al Señor este tiempo que vamos a abrir su palabra. Querido Señor, gracias por una mañana más en la cual podemos vivir y disfrutar de tu amor, disfrutar de la posibilidad de encontrar en cada detalle de nuestra vida cómo se manifiesta tu misericordia, cómo se manifiesta, Señor, la posibilidad de mostrar tu poder en nuestra vida. Gracias, Señor, porque vivimos en un país que tiene cosas que a veces nos hacen doler la cabeza y nos preocupan, pero tenemos libertad para abrir tu palabra, tenemos libertad para abrir las puertas de un lugar para predicar tu nombre, y eso lo valoramos, lo agradecemos, Señor, y te pedimos que seamos sabios a la hora de poder disfrutar y administrar esta libertad, Señor, que nos permitís. Y que este tiempo que podemos abrir tu palabra pueda ser de bendición. Te rogamos por David, por Vivi, Señor, para que los bendigas y que puedan disfrutar este tiempo, Señor, en el cual no están cerca nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bien, yo no estoy participando todos los domingos de la clase porque estoy en la clase de jóvenes, pero sé que, como hemos visto, que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, están hablando acerca de la salvación. Y dentro del espectro de lo que es la salvación, hay varios puntos que ustedes han estado estudiando, y hoy toca uno que a mí me moviliza mucho y es algo que a mí me hace sensibilizar aún más dentro de lo que es lo que Dios me da a través de la salvación, que es el término adopción. Sabemos que Dios, cuando nos ha salvado, nos ha bendecido de muchas maneras, pero también nos adopta como sus hijos. A mí me viene a la cabeza, Dios fue muy bueno a la hora de salvarnos. Dios mostró mucho amor a la hora de salvarnos. Enviar un Salvador para que nos justifique, para que nos rescate, que esa es la traducción o lo que significa redimir, pero Él fue aún más allá de eso. No solamente nos vio perdidos y nos dio la posibilidad de salvarnos, no solamente nos rescató de la condenación del pecado, sino que fue aún mucho más profundo en su amor y nos dio la posibilidad, nos dio la bendición de que podamos ser hijos de Él, de ser adoptados por Él. Por eso les digo que la salvación va aún más a pasos y a detalles más íntimos, y es lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Por ahí, cuando tenemos, aquellos que hace muchos años venimos a la iglesia, un vínculo y una relación con Dios, un tanto Dios y yo, Dios al que sirvo, Dios que es el Señor, Dios al cual yo le debo mucho, y pierdo la esencia que Dios, además de todo eso, quiere tener un vínculo como un padre con nosotros. No todos somos padres y madres, pero todos somos de alguna manera hijos. Todos tenemos o hemos tenido un papá y una mamá. Buenos o no tan buenos. Quizás tengamos cosas muy lindas que recordar o que pensar de nuestros padres, y quizás otros tal vez no. Padres, los que somos padres, los que hemos tenido padres, saben que somos humanos y somos imperfectos. Y tenemos en nuestros padres a veces hasta una figura desdibujada de lo que un papá puede llegar a ser. O un papá que tal vez es muy bueno, pero que siempre le terminó faltando algo.
En Dios tenemos un papá perfecto. En Dios tenemos ese Padre que es capaz de vernos de una manera tan íntima y tan especial por nosotros, que como Jesús, y ya lo vamos a leer en algún momento, hizo referencia y dijo, si ustedes siendo padres imperfectos, cuando un hijo les pide pan, no le dan una piedra, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos, que es perfecto, les va a dar? Por eso yo te quiero invitar a que este tiempo que vamos a hablar acerca de esta invitación de Dios a cada uno de nosotros a ser parte de su familia, la podamos hacer propia. Y si todavía no tenés un vínculo con Dios como un papá que te bendice, como un padre amoroso que te abraza, puedas movilizarte a sentirlo, ¿sí? Vamos a leer en primer lugar Efesios capítulo 1, versículos de 2 al 5. Yo voy a leer este primer pasaje y el resto me gustaría que después me ayuden, así también participamos. Vamos a leer desde el 1, que comienza la carta a la iglesia que estaba en Éfeso, Pablo escribiéndoles y les dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él es en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este mismo pasaje me gustaría leértelo en otra traducción que dice lo mismo, pero con otras palabras más cotidianas. Dice desde el versículo Dios, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Es difícil entender la eternidad hacia atrás. Como antes de que Dios creara este mundo, creara este universo, que creara la materia, que creara el ser humano, Dios ya tenía en su mente un propósito, un designio. Dios ya tenía en su mente cómo iba a desarrollar el proceso de toda la historia de su creación. Y en medio de toda esa creación estábamos los seres humanos que en algún momento le íbamos a dar la espalda. Comienza con Adán y Eva, y ese proceso de rescate por el pecado, Dios ya planifica, ya decide elegir, salvarnos, y ya nos da un destino predeterminado. Eso quiere decir predestinación, darnos un destino de antemano. Y ese destino era salvación, ese destino era vida eterna, ese destino era liberarnos del poder del pecado, pero ese destino era también adoptarnos como sus hijos. En la sociedad, aquellos que profesan una fe cristiana, hay muchas personas que dicen que todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, por lo tanto somos hijos de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo sabe de memoria? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio la potestad, les dio el derecho, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que somos hijos de Dios somos aquellos que entendemos, que comprendemos que hay salvación en Dios, no por obras, no por regalo para todo el mundo, o sea, sí es para todo el mundo, para todo aquel que quiera aceptarlo, pero por medio de un camino. Solamente hay un camino, que es el Hijo perfecto de Dios, que es Jesús, que vino a este mundo a entregar su vida por cada uno de nosotros. Cuando Juan escribe esto, está hablando de Jesús, está hablando de esa palabra, de ese logos revelado que se manifiesta a este mundo, que existía con Dios antes de la creación del mundo, y ese Jesús que es revelado se manifiesta y llega y muestra gracia, muestra amor, y dice que todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio el privilegio, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque Dios decide adoptarnos. Hay una familia amiga que conozco, que hace mucho tiempo atrás no podía tener hijos. Pudimos conocer muchas historias parecidas a estas. Entonces decidió adoptar. Y adoptó a un hijo, y con el paso de los años adoptó a otra persona, a otro hijo. El Señor, en su bondad, le permite luego quedar embarazada a la mujer y va a tener un hijo propio de su vientre. Y uno de sus hijos adoptados le dice: mamá, tengo miedo que ames más al bebé que tenés en la panza que a mí, porque yo soy adoptada. Y esa mamá, con mucha sabiduría, le responde en palabras y en términos que este pequeño podía entender. Le dice: yo al bebé que tengo en la panza lo voy a amar porque es mi hijo, pero yo no lo elegí. Vino y Dios me sorprendió, Dios me lo regaló. Pero a vos yo sí te elegí. Y yo te elegí que vos fueras mi hijo, y yo decidí y yo elegí que vos pudieras ser mi hija. Así que no te puedo amar menos que a él o a ella, el bebé que venía. Te voy a amar igual porque sos mi hijo. Cuando me contaron esta historia, siempre que leo este pasaje, ahí lo recordé, y cuando leo este pasaje recuerdo esa historia de que Dios me eligió. De que Dios eligió ser mi papá cuando yo no lo merecía. Cuando yo no merecía la salvación, cuando yo no merecía ser rescatado por Él, ni aún hoy lo merezco, porque habiendo creído en Él, aún así me sigo equivocando. Pero Dios quiso no solamente salvarme, sino quiso ser mi papá. Quiso sentarme a la mesa de Él. Quiso regalarme una familia. Porque cuando hablamos de adopción, y ahora lo vamos a ver, no es solamente tener un vínculo con un Dios que quiere ser nuestro papá, sino nos regala algo que es muy especial y que podemos disfrutar hoy, a veces mejor, a veces no tanto, a veces renegando, pero cuando lo descubrimos y lo aprovechamos, nos llena el corazón, que es este vínculo que tenemos. Cuando nos saludamos, yo, Hernán, es amigo mío, le digo: hola Nacho, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, hoy es el cumpleaños de Hernán, después salúdenlo. Pero hay otras personas que te dicen hermano, ¿sí? Allá en Abrapampa todo el tiempo te dicen hermano, y por más que seas muy amigo, te dicen hermano o hermanito, hermanito o hermanita, usan el diminutivo. Somos hermanos, porque tenemos un papá en común. Y el hecho de que seamos hermanos, no de sangre biológica y física, pero sí de sangre espiritual, y así de sangre, una misma sangre que nos compró a todos, nos vincula y nos relaciona. Y venimos de historias de familias distintas, con contextos diferentes, contextos sociales, con contextos culturales distintos, cada uno con nuestros mambos, pero somos familia. Y cuando nos juntamos y compartimos este tiempo, no solamente lo hacemos para cantar, para abrir la Biblia, para estudiar, para compartir un café, sino para estar pendientes los unos de los otros y ayudarnos. Por eso digo, a veces lo hacemos bien y otras veces no tanto. Y siempre faltan 5 para el peso y podemos mejorar. Pero esta familia que somos como iglesia, teniendo un papá común, tenemos que valorarla y aprovecharla al máximo. Y saber que quien tenemos al lado
fue comprado por el mismo precio que fue la sangre de ese Jesús para hacernos a todos herederos de lo mismo. Y eso vamos a ver hoy. Gálatas capítulo 3, versículo 26, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene abierto? Con fuerza, por favor. Y alguien que vaya buscando Romanos 8, 15 y 16. Ahí tenemos un refuerzo de lo que decíamos antes, que somos hijos de Dios por la fe que pusimos en Jesús. ¿Y qué dice Romanos capítulo 8, versículos 15 al 16? Fíjense cómo estos versículos se unen y tenemos a Dios en sus tres personas manifestando este proceso de adopción. Cuando alguien quiere adoptar a un hijo, no sé si alguien adoptó o si alguien es adoptado, en las leyes civiles hay ciertas complejidades, hay ciertos pasos y trámites que hay que hacer legales que no son tan fáciles. Tenemos cierta burocracia e intervienen distintos estamentos hasta que un juez determina y firma que un niño, que una persona puede ser adoptada por una familia. Dentro de la decisión de Dios de adoptarnos interviene ese padre que decide, nos predestina a adoptarnos antes de que nosotros ya existiéramos. Interviene a un Jesús que es el medio y es el camino, siendo el Hijo de Dios, que viene a este mundo para entregar su vida por nosotros. Y en este pasaje que leíamos en Romanos, que lo estuvimos leyendo hace unos domingos atrás, aquí en la reunión, en este estudio de Romanos, y que dice cosas que podríamos tener 2 o 3 clases para desglosar, porque hay verdades muy interesantes, cómo el Espíritu Santo también interviene en esto, ya que el Espíritu Santo, que es la misma persona de Dios, pasa a morar adentro nuestro y nos vincula con ese Dios de tal manera que podemos nosotros exclamar, porque tiene una relación con nuestro espíritu, esa expresión que dice Abba Padre. ¿Alguien sabe qué quiere decir Abba Padre? Papito querido, así en cordobés. Porque cuando uno lo lee así parece muy formal, parece un término muy... Como solíamos cantar un himno, ¿sí? El 240, si no me equivoco. Abba Padre, te adoramos, ¿sí? Yo me imaginaba cuando era chico, porque encima la música es una música de un himno nacional, todo muy militar. Abba Padre, o sea, como un término muy formal, muy distante y frío. Y nada que ver. Es un término que en el original transmite esa misma expresión. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de abrazar a sus papás alguna vez y decirle, papá te quiero. Quizás pudiste hacerlo, quizás no lo pudiste hacer. Cuando un hijo te lo hace, te tiemblan las patas, como se suele decir en cordobés. Te moviliza. Lo que el Espíritu Santo genera en nosotros al estar adentro nuestro y poder descubrir, poder maravillarnos y poder disfrutar que nuestro Dios sea nuestro Padre, lleva a que el Espíritu Santo penetre hasta lo más íntimo de nuestras entrañas espirituales y salga desde nosotros una expresión así. Un Abba Padre que significa papito querido, papá querido, papá te quiero. O sea, lo podemos traducir de distintos ámbitos, pero lo que implica es ternura. Es un vínculo de ternura, de decirle gracias por quererme tanto y yo te quiero, papá, a vos. Eso es lo que moviliza y genera en nosotros. Ahora, que ese Dios nos haya amado, nos haya salvado y en esa salvación nos haya adoptado, nos trae
privilegios que no merecemos. Nos trae cosas que uno dice, wow, el combo viene completo. ¿Vieron cuando uno compra un combo que viene con regalitos y que viene con juguetitos? Bueno, este combo que Dios nos regala de esa salvación viene con la firma de ser adoptados por Él. Y cuando viene a ser adoptados por Él, viene con algunas cosas más que son privilegios hermosos que podemos disfrutar y que no solamente tenemos que disfrutar, sino que tenemos que valorar y cuidar. Miren, vamos a leer. En primer lugar, leímos ya en Efesios capítulo 1, versículo 2. Versículo 5, ¿qué dice? Nos adopta, pero ¿por qué? Ahí dijiste la palabra tía. ¿En? Para adoptarnos, manifestó amor. No fue una elección como un juez que determina así nomás fríamente la decisión de que haya una adopción. Él determina que Él nos ama y por amor, en amor, decide adoptarnos. Decide elegir ser nuestro papá. En segundo lugar, también en Efesios, y lo dice el versículo 4, nos escogió. Nos eligió. Fíjense que en toda la creación hay cosas hermosas y Dios corona al ser humano dándole un privilegio que es que ni los animales, ni las plantas, ni ninguna otra cosa creada tiene. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea a imagen y semejanza de Dios. Le da características para poder vincularse y relacionarse con Él. Y dentro de ese propósito que tenía Dios al crear al hombre, era para tener algo especial con el ser humano. Y Dios elige, Dios nos escoge especialmente para que seamos sus hijos. Esto es algo maravilloso, porque no lo hace al tuntum, no lo hace al montón, lo hace decididamente elegirnos a cada uno de nosotros. Gálatas 4, 4 al 6, ¿qué dice? Leemos con el pasaje completo. Gálatas 4, del versículo 4 al versículo 6. Muy parecido a lo que dice Romanos, y nos brinda a nosotros la posibilidad de ser todos hijos y al ser hijos formar parte de una familia. Juan 1.12 que habíamos dicho recién, que lo nombré yo, dice que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios, nos honra con un hogar. Fíjense lo que dice Romanos 8.17. Nos hace herederos. ¿Conoces ese término? ¿Qué es ser herederos? ¿Qué da una herencia? ¿Qué brinda? Tener derecho a todo lo que era propiedad de los padres. Cuando los padres no están más y se mueren, los hijos heredan
lo que los padres tenían, sea mucho, sea poco. Acá hay una ley que determina cómo se procede de esa manera para que los hijos hereden de los padres. Dios cuando nos salva, entre tantas cosas, nos adopta, y al adoptarnos nos hace su padre, pero Él no se queda ahí. No nos deja solamente con el título de hijos, sino que decide, al ser hijos, hacernos tener el derecho, no sabía cómo era la expresión, no recordaba cómo era la expresión, nos da el derecho de poder heredar cosas maravillosas a través de Él. Y de ese pasaje me llama la atención algo que si uno lo ve humanamente parece un tanto injusto. Nos hace no solamente herederos, sino ¿qué cosa? Coherederos con Cristo. ¿Qué significa el término co? Igual, a la par. O sea, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Dios creó todo el universo con Jesús y dice que todas las cosas las creó por medio de Él y para Él. Y el Señor Jesús estaba con Dios y es Dios. Y cuando Dios ve que este mundo perdido le da la espalda, que nosotros como seres humanos miserables decidimos pecar, Dios decide amarnos y nos decide adoptar, pero nos tiene que rescatar. Pero tiene que morir alguien por nosotros para poder salvarnos. Alguien justo que no merece morir, tiene que morir por nosotros. Y ahí Jesús es enviado desde el cielo como Hijo de Dios para venir a este mundo y manifestarse y llegar a la cruz y pagar el precio por vos y por mí. Y Jesús podría haber dicho, bueno, listo, está todo bien, ya cumplí, ya lo salvamos, papá. No, pará, estoy haciendo una historia así figurada, humana. No solamente los vamos a salvar, sino todo lo que yo tengo y de lo cual vos sos heredero, lo vamos a compartir con ellos. Obviamente Jesús es Dios y Jesús no tiene una mentalidad humana como la que tenemos nosotros, pero tratemos de imaginarlo para dimensionar lo que implica en nosotros, no en Jesús, porque Jesús en su amor nos brindó todo eso. Piensen humanamente cuántos hermanos se pelean por herencias. A veces tiene que ser un 50 y 50 y después se pelean entre ellos porque alguien quiere más que el otro. Y se disputan en las familias las herencias, se arruinan las familias por cuestiones económicas, se distancian, no se hablan más. Eso es tan común entre nuestra humanidad y nuestra naturaleza caída y nuestra naturaleza humana tan miserable que nos peleamos y que somos capaces de perder personas en pos de cosas materiales. Y fíjense el contraste de Dios, que nos ama, que nos salva, que nos adopta, que nos permite vivir en una familia espiritual, pero que además nos brinda de corazón bendiciones espirituales y nos hace herederos, y no solamente eso, sino que nos hace herederos a la altura de Jesús. Es una herencia que reparte a todos por igual y lo pone a Jesús, que es su Hijo, a la misma altura. ¿Te das cuenta cuánto te ama Dios? Cuán preciosa es la salvación, cuán maravillosa y profunda e íntima es esa posibilidad de que seas hijo de Dios. Y a veces los minimizamos, a veces los despreciamos, o como nenes caprichosos le andamos golpeando las puertas a Dios cuando Dios te brinda todo en esa adopción maravillosa. Te hace heredero, nos hace herederos, nos enriquece con esa herencia, pero a la misma altura que Jesús. ¿Y qué dice Romanos capítulo 8, versículo 24? Sí, Nacho. Ese concepto en esa época era impensado. Acuérdense que el primogénito cobraba el doble, heredaba el doble que los otros. Si había dos herederos, no se dividía 50 y 50, se dividía 75 y 25, sería un poquito 66 y 33. Ahí está.
el primogénito heredaba esa parte. Y también pensaba cómo las leyes de Dios influyen en las leyes humanas en el tiempo. Porque ahora creo que en todo país un adoptado, un hijo en adopción, hereda absolutamente igual que un hijo natural, un hijo de la carne, ¿no es cierto? Cómo las leyes de Dios van influenciando, pensaba, no es del todo el tema, pero me llamaba la atención eso cuando habla Juan, cómo va influyendo lo que hace Dios en las leyes humanas también. ¿Se entendió bien? Es muy importante ese complemento, esa acotación que hizo Hernán, gracias. Vamos a pasar a Romanos capítulo 8, 14. Mejor así avanzamos porque queda poco tiempo y quiero cerrar hoy. ¿Qué dice Romanos 8, 14? Yo te quiero llevar ya a un plano más ya práctico y concreto. No solamente Dios te da todo esto, sino como un papá te brinda algo especial. Dice que aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, por ser hijos de Dios, tenemos guía. Y volvemos a relacionarlo, voy a poner acá, guía de nuestro Padre. Vuelvo a relacionarlo con nuestra experiencia cotidiana. Lo normal, lo habitual, lo que debería ser, que no siempre pasa con los papás naturales que somos, es que los papás guíen en la crianza de los hijos, lo eduquen, lo acompañen, le brinden contención, le brinden todo lo que un papá puede tener en su experiencia para formar la vida de ese hijo. No todos los papás lo hacen, no todos los papás lo hacen de una manera correcta. Tenemos un papá en el cielo que no lo vemos, pero que existe, al que amamos y al que podemos decir, papá querido, que está dispuesto y está deseoso de guiarnos en cada paso que damos. No tenemos que desconectar nuestro vínculo con Dios en nuestras decisiones sin buscar su guía. Yo no sé si diariamente antes de comenzar tu día le pedís al Señor que te acompañe, le pedís al Señor que te ayude en las decisiones que tenés que tomar, le pedís al Señor que te guíe en los pasos que tenés por delante. Ese papá que tenés te quiere susurrar al oído espiritual que es lo mejor para vos. Porque diariamente estamos expuestos a muchos riesgos, a muchas dificultades y lo más común que es equivocarnos nosotros mismos. El riesgo mayor que tenemos es cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas. Mientras más cerca estamos de este papá amoroso y perfecto que nos quiere aconsejar y nos quiere guiar, menos probabilidad de equivocarnos vamos a tener porque Él nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Pero fíjense que hay una conexión espiritual en ese espíritu que nos guía, que es su presencia en cada uno de nosotros. Y si nosotros andamos en cualquiera, y si nosotros hacemos lo que queremos o pecamos, se corta el vínculo, se corta. Es como que perdemos señal. ¿Vieron cuando mandan un WhatsApp que queda una sola tilde, que no llega el mensaje? ¿Sí? Es como que se pierde la señal porque la otra persona no lo recibe. Bueno, a veces nosotros pretendemos estar en contacto con Dios, comunicados con Dios, pero haciendo lo que queremos. O viviendo una vida, toco y me voy, juego, peco, y así todo le demando a Dios. Bueno, hay una conexión espiritual. Su espíritu nos va a guiar siempre y cuando estemos en contacto con Él y nuestra vida esté limpia. ¿Podemos equivocarnos? Nos podemos equivocar, pero podemos pedir perdón para poder tener vínculo con Él. Pero si practicamos el pecado, no pretendamos guía de Él porque no nos va a estar recibiendo, ni su señal va a llegar a nosotros porque el pecado lo impide. En segundo lugar, ¿qué dice Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34? Mateo 6, 25 al 34.
Si Jesús hubiese estado, en vez de en ese contexto allá en Tierra Santa, en Palestina, en ese entonces, en tiempos de los romanos, hubiese venido en este entonces y hubiese relatado esta historia, te diría: no te preocupes con todos los conflictos económicos que hay en Argentina, no te afanes, no te preocupes si no te alcanza la plata y los impuestos aumentan. Mira, si las aves tienen comida, si las plantas tienen, si las flores tienen un hermoso color y Dios provee todo eso. Fíjense que utiliza en esas dos oportunidades el término Padre, vuestro Padre que está en el cielo. Si Él hace todas esas cosas, quédate tranquilo que no te va a hacer faltar nada. Dios nos provee, Dios nos cuida. Los problemas cotidianos nos abruman. Ese término afanar es una angustia ya que se va de una preocupación. Podemos estar preocupados y ver qué hacemos. Pero el tema es cuando ya no podemos dormir, cuando ya nos sube la tensión, cuando ya estamos desesperados y otros términos que podemos utilizar que entran en este afanarse ya tan sobrepasadamente por la situación que podamos estar viviendo económica, por la situación que podamos estar viviendo social. Tenemos que parar un poquito la pelota. Tenemos que relajarnos y decir: pero soy hijo del Dios del universo, que es el Dios de todo. Y puedo pasar necesidad, puedo estar pasando momentos difíciles, pero Él no me va a dejar y me va a proveer. Y quizás algún día pueda pasar un poquito de hambre, quizás algún día ande ajustado y tenga alguna cosa que me esté faltando, pero tengo que bajar un cambio, porque ese papá que me ama, que me da todo y que me hace heredero, me va a brindar, de acuerdo a su voluntad, todas las cosas que yo voy necesitando. Es un Dios que te cuida, un Dios que te protege y es un Dios que te provee. Por más que te afanes y que quieras trabajar y que busques trabajo, todo lo que esté a tu alcance, sabe que es Dios el que da y es Dios el que quita, y todo lo hace con un propósito en su vida, porque Él te quiere proveer como un papá. Así que tenemos que relajar y saber que Él está bajo control de todas las cosas. Hebreos capítulo 12, versículo 7 y 1 Pedro 1, 7. ¿Qué dice? Hebreos 12, 7 y 1 Pedro 1, 7. Sí. ¿Escucharon? Si soportan la disciplina, vuestro Padre los va a tratar como hijos. ¿Qué dice 1 Pedro 1, 7? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este como complementa el anterior, pero vamos a hacer foco en el versículo anterior. ¿Alguna vez te portaste mal y tu papá te puso en penitencia? ¿Sí o no? Hubo distintos métodos correctivos de nuestros padres. Creo que podríamos tener historias y podríamos tener largos debates. Es más, las correcciones que existían antes no son las de ahora. Y es más, hasta legalmente hoy pueden llegar a retarte si pegás un chirlo a un hijo. Había todo tipo de correcciones. Yo me acuerdo cuando lo tenía a Adriel chiquitito y tenía que corregirlo por alguna macana que se había mandado, estaba el típico rincón. Anda al rincón, ¿sí? Y ahí vas a quedarte. Y Adriel, que tiene genes y de algún lado lo sacó, siempre le encontraba la vuelta para pasarla bien donde estaba. Entonces, si estaba en un rincón que tiene una ventana, él se ponía a contar las hojas del árbol. O miraba la pared, y la pasaba bien y ya no sabía qué penitencia ponerle,
para que sea realmente correctiva y le pesara, ¿no? Todos, vuelvo a repetir, hemos sido hijos y hemos tenido correcciones. A veces abusivas, a veces se les puede haber ido la mano. Y creo que a ninguno, ya sea para mal o algo que merecíamos, a ninguno de nosotros nos gustaba que nos corrigieran, que nos pusieran en penitencia. Hoy la peor penitencia que le podés poner a un hijo es sacarle el celular. Te saco el celular, ¡oh! Y se armó. Es más, el otro día estaba viendo un video, un reel de una mujer en Estados Unidos que estaba desesperada porque un hijo de 12 años le había sacado el celular y el hijo le rompió todo en la casa. Vidrios, televisor, todo. Hablamos a veces de contextos donde una cosa tiene que ver con otras, ¿no? Pero intentamos corregir a nuestros hijos, nos intentaron corregir en nuestras maldades, en nuestras equivocaciones, en nuestros errores, por medio de cosas humanas. Somos hijos de Dios, somos adoptados por Dios, pero somos, en muchas oportunidades, Esteban hace cara, hijos que nos portamos mal, ¿o no? Caprichosos a veces, desobedientes, incoherentes, hipócritas, no sé, cuántas cosas que cada uno sabe que cuando mira arriba tiene que agachar la cabeza porque sabemos que le fallamos a Dios. La corrección de Dios no es una corrección que busca castigarte, que busca hacerte pasar mal por haber hecho algo mal. Cuando Dios permite algo o decide algún término correctivo, es para enseñarnos. Todo papá que quiere corregir a su hijo, por más que lo haga de alguna manera correcta o no tan correcta, cuando lo hace de alguna manera firme o no tan firme, intenta ayudar al hijo, por medios humanos, a que haga las cosas mejor. Pero humanamente nos equivocamos, Dios no se equivoca. Y cuando Dios decide y determina probarnos con algo, corregirnos con algo, marcar una línea en algo, es porque tiene un propósito, nos quiere enseñar algo a nosotros, que somos duros. Y a mí me pasa como papá que no puedo usar la misma fórmula o la misma regla con cada uno porque los tres son distintos. Y después saltan, ay, ¿por qué la Maggie y tal cosa? ¿Y por qué? Y porque son diferentes. Y no me funciona la misma regla y la misma fórmula con cada uno porque tengo que tratar de adaptarlos para tratar de ayudarlo. Nos pasa también. Y a veces lo miro a Hernán y digo, ¿y por qué a mí me pasa y a Hernán no? Y si yo vengo a la iglesia, ¿y por qué él no le pasa lo mismo que a mí? Y entramos a compararnos. Y entramos a pensar que Dios también tiene favoritos. Porque a Hernán le dio la posibilidad de tener un auto y a mí no. Y porque a Hernán, no sé. Y empezamos a compararnos y a mirarnos. Dios no tiene favoritos. Dios sabe cómo somos cada uno de nosotros y sabe qué puede sacar de cada uno de nosotros. Y Dios obra de manera diferente con cada uno porque somos cada uno diferente. Y lo que Dios puede hacer en mi vida de alguna manera es diferente a lo que puede hacer con la de Él. Por eso, cuando Dios nos corrija, cuando Dios nos ponga en penitencia, cuando Dios nos permita pasar un momento de prueba, no es que Dios esté enojado con nosotros, no es que Dios nos ha abandonado, no es que Dios se olvidó de nosotros, sino que Dios nos está llamando la atención y nos quiere corregir como un papá amoroso que busca de una manera perfecta hacernos unos hijos más obedientes y unos hijos más fieles. Me quedan un par de puntos más, pero lo vamos a dejar ahí. Me gustaría solamente terminar con un versículo que me gusta mucho. Primera Juan, capítulo 3, versículo 1. Juan, dicen que es el escritor, el evangelista del amor. Habla mucho acerca del amor de Dios. Y Juan en esta carta utiliza mucho el término hijos de Dios. Y también él se comunica con sus destinatarios como sus hijitos espirituales. Y este versículo dice al principio, miren
lo voy a leer en Reina Valera, pero después lo voy a decir en cordobés. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y te lo digo en otras palabras, mirá cuánto te amó Dios para darte un título que no es doctorado en física y astrofísica, doctor en ciencias políticas, sino un título honorífico que es mejor que todo, que seas hijo de Dios. ¿Cuánto te amó? ¿Cuánto me amó Dios? Que no solamente me salvó, sino que decidió voluntariamente elegirme para darme un privilegio de ser hijo de Él. No seamos hijos caprichosos, no seamos hijos desobedientes, no seamos miembros de una familia rebelde que está todo el tiempo o envidiando o criticando al hermano. Valoremos lo que Dios nos dio por medio de ese amor. Nos dio salvación, pero nos dio la posibilidad de ser sus hijos, coherederos con Jesús y poder disfrutar de una familia espiritual con quien no solamente vamos a estar acá disfrutando esto, sino por toda la eternidad allá en el cielo. Porque en el cielo, en la casa del Padre de Jesús, hay muchos lugares que el Señor Jesús está preparando para que algún día, todos juntos en familia, podamos disfrutarlo con Él. Mientras tanto, aprovechemos estos privilegios que Dios nos da. ¿Vamos a orar? Querido Dios, queremos mirar, y no solamente queremos mirar, sino queremos admirar cuánto amor tuviste por nosotros, para salvarnos y para darnos el privilegio de ser tus hijos. Señor, gracias. Gracias por habernos adoptado. Gracias, Señor, por haber manifestado una salvación tan amplia que nos brindó esa bendición tan grande de formar parte de tu familia, de tenerte como papá, de tenerte como un papá amoroso que nos provee, que nos acompaña, que nos corrige, pero por sobre todas las cosas también que nos abraza, que nos consuela, que nos anima, que nos dice que podemos seguir adelante y que no nos vas a dejar solo. Gracias, Señor, por ser un papá tan cercano. Nosotros quizás a la distancia y en nuestra humanidad y en nuestra limitación te hemos alejado o te hemos visto como alguien distante, pero sos alguien que se ha acercado y queremos abrazarte. Y así como nos adoptaste como tus hijos, queremos voluntariamente y conscientemente, Señor, aceptar esa adopción y adoptarte como nuestro papá. Y que nuestros papás terrenales que hemos tenido y que han sido imperfectos sean solamente algo terrenal, pero que tengamos el gran papá con P mayúscula en vos, que es perfecto y que está en todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por eso. Te lo agradecemos y no solamente te damos gracias, sino que lo queremos vivir y disfrutar en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Gracias. El próximo domingo continuamos con este tema, con el tema de la salvación y otra faceta más.